Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Bueno, el asunto de mi inclinación al periodismo viene desde muy joven. Yo, desde muy chiquillo, pues me gustaba escribir y hacía cuentecitos y hacía versos, etc. Era un buen lector porque mi madre me había inculcado ese amor por la lectura y los buenos libros. Y un amigo que tenía un periódico local me hizo parte de la redacción de su mensuario y me nombró nada menos que subdirector, siendo yo un muchacho muy joven, y tenía una columna fija que se llamaba Hablemos, donde hacía entrevistas a las personas notables del pueblo y glosaba algunas cosas interesantes, etc. Ya en esos años comencé a trabajar en La Habana y me relacioné con alguna gente que era del periodismo activo. Y yo empecé a escribir mis artículos en un periódico que le daba oportunidad a la gente joven que se iniciaba en el periodismo y que le publicaba sus artículos. El periódico se llamaba Tiempo en Cuba y publicaba, cuando los artículos eran aceptados, los publicaba en primera página. Cuando triunfó la revolución, yo era enemigo ya político de Fidel Castro. Estábamos en bandos políticos diferentes y yo le conocía muchas de sus maneras de actuar y no comulgaba con ellas. Y lo combatí asiduamente, por lo tanto tuve que exilarme cuando triunfó la revolución. Yo vine como exilado político, yo me acogí a la embajada de Costa Rica en La Habana y vine como exilado político en la segunda mitad del año 59, 1959. Aquí traté de orientarme de alguna manera en el periodismo, que era mi ilusión y mi fuerte, pero con mucha dificultad. Le pedí trabajo en el diario de Costa Rica, que era del señor Utilio Ulate, pero él me acogió con mucha simpatía, etcétera, pero no me pudo dar trabajo. Pasado algunos meses, yo me incliné ya más fuertemente a los grupos llamados contrarrevolucionarios, pero que éramos revolucionarios, que pretendíamos invadir a Cuba, buscando que cambiara el régimen que ya daba indicios muy fuertes de lo que sería después la dictadura comunista en Cuba. Y por ese motivo no seguí tratando de trabajar diariamente en un periódico, sino que enviaba colaboraciones y le agradecí mucho porque el periódico La Nación me publicaba los artículos que yo mandaba, casi siempre sobre el tema de Cuba y de los problemas que se estaban presentando en el gobierno de Cuba y la implantación del comunismo, la influencia de la Unión Soviética, etc. Me publicaban esos artículos. A raíz de esas actividades conspirativas, yo tuve que salir de Costa Rica por una determinación del gobierno de Mario Echandi, que se vio precisado, aunque no quería hacerlo, se vio precisado a sacarnos del país, a José Miguel Tarafa y a mí, que éramos los dirigentes del grupo revolucionario que conspiraba, entre comillas, aquí en Costa Rica para volver a Cuba. Eso me llevó a Miami, donde los jefes del movimiento más fuerte que había en Cuba y que preparaba la invasión a Cuba, el movimiento revolucionario cubano, me nombró jefe de la delegación en Guatemala y me tuve que ir a vivir a Guatemala. Después del descalabro de la invasión,
yo ansiaba volver a Costa Rica, porque allí las condiciones se tornaron muy peligrosas para incluso la vida de los cubanos que estábamos allí. Un día que visité la República, en una charla amigable que había allí, estaba el señor Longhi, que era el tesorero o secretario tesorero de la República, padre de Carlitos Longhi. Y me dijo así en medio de la charla: oiga, don Orlando, ¿y a usted no le gustaría trabajar aquí en la República? Digo, no me gustaría, no. Estoy ansioso de trabajar aquí. Aquí en cualquier parte, pero aquí me gustaría por su ideología. Y me dijo, bueno, pues a empezar a trabajar, mañana empieza. Me llamó un secretario de don Pepe, Gonzalo Solórzano. Ya don Pepe estaba lanzando su aspiración a presidente de la República en el año 69, por tercera vez. Y entonces me da el recado de que don Pepe precisaba de mis servicios para que lo ayudara la parte periodística de la campaña. Y yo le dije, estoy en este enredo, denme un tiempo a ver qué puedo hacer. Pero a la segunda vez que me llamaron, ya no podía decirle que no, porque yo estaba muy comprometido anímicamente y materialmente con don Pepe, que me había ayudado mucho en el periódico. Y además me gustaba su forma de ser. Y me fui a hacer la campaña de don Pepe en el año 69. Triunfó don Pepe, para no ser muy larga la cosa. Triunfó en las elecciones estrepitosamente frente a Mario Echandi, que se postulaba nuevamente. Y cuando ya pasaron los días después de la elección, yo me fui allá a Curridabat, donde vivía don Pepe, para entregarle todas las llaves de la oficina que habíamos ocupado y las facturas de todo lo que se había gastado y todas esas cosas. Y estaba reunido con un grupo de sus futuros ministros allí. Me dijo, ¿y usted qué va a hacer ahora? Digo, no, yo me voy para Miami porque yo tengo allá mucha gente que trabaja en periodismo, sobre todo en la radio, que a mí me gustaba mucho, y me han ofrecido trabajo allá. Y dice, ¿qué? Usted no se puede ir de ahora. Usted me tiene que hacer la oficina de prensa de la Casa Presidencial, que no existe. Así que usted se tiene que quedar. Entonces me quedé. Efectivamente, cuando aquello había costumbres en una pizarra que había en Radio Monumental, poner las noticias del día. Y ahí pusieron, el exilado cubano Orlando Núñez Pérez ha sido el primer nombramiento del gobierno de don Pepe como jefe de prensa de la Casa Presidencial. Fíjense. Vuelve la cosa cuando termina la administración de don Pepe, ya yo estaba decidido a irme a la Florida, a Miami, porque tenía buenas relaciones allí, parte de mi familia se había sentado allí, y a pesar de que yo había sido aquí acogido y había tenido éxito aquí y todo, yo quería reunirme con ellos y trabajar allá en la radio de Miami. Y cuando yo fui a despedirme de don Pepe, ¿qué? Me dijo, no, perdóneme lo que le voy a decir, usted no se puede ir, porque acabamos de comprar el periódico La Hora y lo hemos nombrado director a usted. Mañana sale el logotipo con el nombre suyo ya como director. Digo, don Pepe, pero ¿cómo usted no me consultó algo? Yo iba a sacar los pasajes para irme para Miami. Dice, no, usted ya es un tico, quédese aquí. Y me quedé dirigiendo el periódico La Hora. Yo en la radio, primero trabajé en televisión con Carlos Darío Angulo, trabajé en un programa que se llamaba Foro Político. Y en la radio, también con Carlos Darío, hacía editoriales en el Monumental,
y tuve una sección fija de comentarios, etcétera, Monumental. Después, cuando mi hija Adriana, que fue la primera presidenta mujer de aquí de este colegio, fue directora de Monumental, yo también colaboré con ella ahí en Monumental, haciendo comentarios internacionales, etc. Y después, en Colombia, con Lucho Monge, tuve una hora de radio que se llamaba De Costa a Costa, que fue exitosa, y estuvimos 2 o 3 años transmitiendo hasta que el cansancio de tener que salir a buscar anuncios y esas cosas, era muy dura la lucha. No solo tiene que ser uno de periodista, sino de comisionista de anuncios. Eso era un problema. La última cosa que hice en periodismo yo fue que al terminar mi trabajo en el consulado de Costa Rica en Miami, por intercesión de algunos amigos aquí, entonces Enrique Mora, de grata recordación, que era comunista, pero era mi íntimo amigo, aunque yo nunca fui comunista, pero era mi íntimo amigo, Enrique Mora. Yo tenía mucho aprecio y todavía recuerdo con mucho cariño su memoria. Él me postuló para que fuera director del semanario Esta Semana. Y yo asumí la dirección del semanario Esta Semana durante 5 años con un equipo magnífico de colaboradores, entre los que está Óscar Núñez Oliva, que ha sido un buen periodista, escritor de libros y corresponsal extranjero, muy valioso, y otras muchas amigas y amigos que trabajaron con nosotros allí, que siempre los guardo en la memoria con mucho cariño. Estuve 5 años allí hasta que me pensioné ya. Ya me pensioné en el año 91. En el año 64, cuando yo era parte de la República, ya era jefe de redacción de la República, todos los jueves se reunían en la pequeña biblioteca de la Nación los miembros de la directiva de la Asociación de Prensa, que era lo que existía en aquel tiempo, que dirigía Ricardo Castroveche. Eran miembros también de ese grupo Adrián Vega Aguiar, que después fue subdirector y director de la Nación, Joaquín Vargas Llené, que fue ministro después y un buen periodista, fue director de Diario de Costa Rica. Bueno, William Barrantes, que era también comentarista por la radio y colaboraba con los periódicos, Wilfredo Chacón Serrano, que hace poco falleció, por cierto, Edgar Saborío, que era periodista de la Municipalidad de San José, y yo. Nos reuníamos esas 7 personas en la Biblioteca de la Nación para atender los asuntos del periodismo, etc. De ahí surgió la idea de la carrera periodística y del Colegio de Periodismo. Ahí surgió. De eso se le encargó a Joaquín Vargas Llené que redactara la ponencia para presentársela a la universidad, y después empezamos también a darle forma a lo que podía ser el colegio, y ahí colaboró mucho Julio Suñol y otros muchos periodistas. La idea nació de nosotros y el empuje inicial, pero después hubo mucha colaboración, como es natural, y se lograron las 2 cosas. Tanto que todos los periodistas, aquellos mayores ya como nosotros, nos matriculamos en la universidad como alumnos de la carrera para que hubiera suficiente representación estudiantil y que la universidad pudiera aceptar esa propuesta, y la aceptaron, crearon la carrera universitaria, y entonces ya se consolidó. Después en la Asamblea Legislativa se dio la gran batalla, etc., y se creó por ley el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Yo creo que no se debe olvidar eso, no por orgullo,
que podía ser legítimo, sino por trascendencia histórica. Debía a las nuevas generaciones de periodistas, debía recordársele o enseñársele, recordársele la lucha tan grande que hubo que dar en Costa Rica para saltar del periodismo aquel empírico, que éramos como mandaderos y recaderos de los políticos y de los grandes empresarios, etc., a la dignificación de la carrera mediante la escuela la carrera de periodismo en la universidad y el colegio de periodismo que agrupaba al gremio y que le daba un nivel muy distinto al que nosotros tuvimos durante muchos años con el periodismo empírico. Eso se lo deben recordar a las nuevas generaciones y que no olviden los nombres de aquellos que dieron su tiempo y sus esfuerzos para que eso fuera una realidad. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.